Estos hallazgos son fruto de investigaciones que se realizan desde la universidad en diferentes ambientes del sur de la provincia de Córdoba, bueno, en algunos embalses también, y que en realidad no apuntan específicamente a la búsqueda de nuevas especies, sino que por el contrario nosotros hacemos servicios, investigaciones a través de proyectos, y bueno, trabajando en distintos ambientes, por ahí en algunas ocasiones encontramos nuevas especies que no estaban originalmente incluidas dentro de la ictiofauna de la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son esas especies? Bueno, en realidad son tres. Una es la carpa herbívora, otra es una especie muy similar al bagre que se llama vagarito, y otra especie es un loricárido que es una variedad de la familia de las viejas del agua. Son tres especies nuevas para la provincia. ¿Cómo, profesor, podíamos entender la aparición de estas nuevas especies en distintos escenarios aquí del sur provincial? Bien, es una buena pregunta. En realidad hay una serie de situaciones que por ahí reflejan lo que es la ictiofauna de diferentes ambientes, pero principalmente es a través de la mano del hombre. El hombre muchas veces, entre comillas, siembra una especie en un ecosistema, lo cual puede traer algunas consecuencias, y también otra de las causas probables por las que estas especies migran de ambientes a ambientes es a través de canalizaciones que también hace el hombre para derivar aguas, y casualmente una de esas especies que te mencionaba anteriormente es muy probable que haya entrado a través de esas canalizaciones antrópicas. Estas tres especies, profesor, ¿no son naturalmente originarias de este tipo de escenarios en donde fueron encontradas? Hay una que es exótica, que fue introducida al país con el propósito de control biológico de malezas acuáticas, que es la carpa herbívora. Las otras dos son originarias principalmente de la cuenca del Salado, y una de esas, más precisamente el vagarito, habría sido introducida por antropocoria, es decir, a través de la mano del hombre, con distintos propósitos. ¿Cómo cuáles? Principalmente porque es una especie que cuando se captura mucho con redes es muy difícil sacarla de las redes, de los artes de pesca. Entonces aparentemente ha sido sembrada para combatir el furtivismo, pero con el inconveniente de que consume el mismo alimento que el pejerrey, que es una especie muy buscada por los pescadores deportivos. Entonces, si esa especie, el vagarito, se llega a reproducir incontroladamente y llega a encontrar un hábitat propio para su biología, quizás que el día de mañana compita con otras especies de mayor valor comercial. ¿Son especies, si se quieren, requeridas o no son muy conocidas? Una de ellas nos dijo que era exótica. No, no son muy requeridas, pero precisamente la exótica es una especie de muy buen sabor y que alcanza tallas muy grandes. Es común la captura de ejemplares de más de 20 kilogramos. Entonces esa quizás sí sea una especie bastante buscada por ahí por los pescadores deportivos. Las otras no tanto. Amén de lo que significa la actividad de la pesca, ¿qué le aportan estas tres nuevas especies al ecosistema, a su hábitat? Bien. Por ejemplo, la carpa herbívora, que habita nuestros lagos urbanos de la ciudad de Río Cuarto, fue intencionalmente sembrada en estos ambientes con el propósito de controlar la vegetación acuática. Estos lagos sufren, sobre todo en los meses de verano, una proliferación incontrolada de plantas acuáticas. Entonces, esta especie en particular fue sembrada con el propósito de comer las plantas y hacer un poco más limpio el lugar, limpio entre comillas, ¿no? ¿Y las restantes, profesor? Las restantes participarían en otro nivel trófico, comen otro tipo de alimentos y en realidad no interfieren mucho, salvo que su abundancia sea muy grande y que la población se expanda rápidamente. Pero eso van a ser tema de estudio para los próximos años. Bueno, ustedes decíamos hace muchísimos años que están investigando el tema, no de las especies, de las nuevas especies de peces, sino de lo que es por allí el relevamiento sobre la calidad de agua y de peces. En este marco, ¿cómo podríamos caracterizar a la provincia de Córdoba, o al menos a esta región que nos compete aquí en el sur provincial? Bueno, la provincia de Córdoba tiene una gran variedad de ambientes acuáticos. Hay ambientes naturales, hay ambientes artificiales como los embalses, y hay una gran diversidad de ambientes, sobre todo en cuanto a la característica del agua. Hay ambientes que son de aguas dulces, por ejemplo los embalses, y hay ambientes que son de agua mucho más salada. Incluso, para darte un ejemplo muy concreto, la laguna de Mar Chiquita, ese gran espejo de agua de la provincia de Córdoba, hoy presenta el doble de salinidad
que el mar. Entonces estamos hablando que hay una gran diversidad de ambientes, y eso también se refleja en la fauna de peces que habitan en esos ambientes. Y quienes no sabemos mucho, ¿por qué se da esta doble salinidad que tiene la Mar Chiquita, siendo que es un espacio que está dentro del territorio cordobés? No soy un conocedor en detalle de ese ambiente en particular, pero sí cómo se produce el efecto de la salinización de los ambientes. Cuando una masa de agua tiende a evaporarse, ya sea por temperatura o por disminución de las precipitaciones o porque directamente no llega o no ingresa agua a ese ambiente, tiende a evaporarse el agua, pero no la sal. Entonces, con el correr del tiempo, cuando va perdiendo volumen, ese ambiente acuático tiende no solo a perder agua, sino también a concentrar sales. De ahí es que con el correr del tiempo, si no ingresa agua, tiende a ser cada vez más salino ese lugar. Profesor, ¿cómo podría describir usted el conocimiento que tiene también del relevamiento que realizan en el lago Villa de Alcar, precisamente de sus características? Sabemos que ha mutado bastante a lo largo del tiempo. Sí, ese lago lo conozco bastante porque no sé si recordás que antiguamente era la mitad de la superficie, luego se duplicó. Se ha ampliado. Exactamente, y es uno de los, como te decía anteriormente, uno de los 2 lagos urbanos de la ciudad, y que afortunadamente viven en ese lago más de 16 especies de peces, entre ellas las carpas herbívoras que mencionaba anteriormente. Pero además tiene un gran atractivo, por decirlo, turístico, recreativo, y bueno, merecería cierto grado de estudio para ver en detalle cuál es la situación ambiental de ese lago actualmente. Volviendo, profesor, al hallazgo de estas 3 especies, ¿cómo ha estado conformado el equipo de trabajo que ha llegado a este hallazgo? Bueno, hay distintos profesionales que integran el equipo. Hay biólogos, hay veterinarios, hay investigadores de la facultad, de la universidad y también de otras universidades del país, como la Universidad del Centro, de la provincia de Buenos Aires, hay investigadores de La Pampa, de Bahía Blanca. Y no solamente referido a la diversidad de peces, sino también a enfermedades, biología pesquera y bueno, demás aspectos que hacen a la ecología acuática. Estamos en diálogo con el doctor Mancini, que es docente de las cátedras de Acuicultura y Ecología de los departamentos de Producción Animal y Estudios Básicos y Agropecuarios de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Usted decía, profesor, que se encargan desde los proyectos de investigación a hacer servicios en algunos casos con el relevamiento de la calidad de agua de los distintos espacios en Córdoba. ¿Cuál es esa calidad de agua? ¿Qué se puede mencionar en torno justamente a lo que significa la calidad de agua que tenemos los cordobeses? Y es ahí, para definir la calidad del agua específicamente, primero hay que delimitar cuál es el uso que se le da a ese ambiente acuático. Por ejemplo, no es lo mismo el agua de un embalse que se destina a consumo humano que el agua de una laguna pampeana tipo que se utiliza normalmente para producir peces. Hay características físicas o químicas, incluso biológicas del agua que la hacen muy diferente. Pero en general la calidad del agua de los ambientes cordobeses ha sido bastante aceptable en los últimos años, salvo eventos muy puntuales, pero en general es bastante aceptable. Profesor, por último, ¿hacia dónde orientan las próximas líneas de investigación o cuáles están en desarrollo? Bueno, particularmente mi línea específica de trabajo es referida al pejerrey, porque es una especie muy solicitada por los pescadores y de una biología muy exquisita, muy amplia. Entonces la mayoría de las líneas de investigación y de servicios están vinculadas a esa especie, principalmente en lo que es enfermedades, biología, aspectos sanitarios, crecimiento, alimentación, y también, como me preguntabas anteriormente, en cuanto a la diversidad de especies, ¿no? Y como complemento de esos estudios, también se refleja en parte el estudio de la calidad del agua. Seguramente. Profesor, la verdad que ha sido un gusto charlar con usted. Nos interesa de sobremanera estar conociendo las investigaciones que desde nuestra universidad se realizan e intentamos desde este espacio brindarle visibilidad al trabajo que, repetimos, seguramente desde el silencio realizan muchos docentes de nuestra casa de estudios. Gracias por su tiempo.